Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos en la sesión número 7 de nuestro curso de experto en finanzas corporativas. Los tópicos que van a ser desarrollados en esta clase son fundamentalmente tres. Antes de ver los puntos que vamos a ver en esta sesión, vamos a recapitular brevemente los temas que han sido abordados hasta la fecha. Hemos hecho una introducción, hemos explicado la parte conceptual, hemos hablado de la parte conceptual de los estados financieros, del flujo efectivo, hemos hecho análisis financiero. Ahora mismo estamos en la parte de modelos financieros y es ahí donde me quiero detener en esta sesión. En la primera parte de la sesión vamos a ver un punto que me pareció interesante de Ross, libro que está en la plataforma nuestra, donde básicamente la idea de Ross, el mensaje central es que el crecimiento de una empresa demanda financiamiento. El crecimiento demanda financiamiento. Entonces, y el financiamiento puede estar en el corto plazo, en el largo plazo, puede ser con recursos propios también. Entonces, ese es el mensaje central. Donde nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en la primera parte? Vamos a hacer ejemplos sencillos, y vamos a ir aumentando el nivel para entender lo que nos propone Rox en cuanto al crecimiento y con relación también, o la relación mejor que existe entre el crecimiento y el financiamiento. Eso es lo que vamos a ver en primera instancia. Luego, el segundo punto que vamos a ver, vamos a hacer el cierre del caso que estábamos viendo en la última sesión. Vamos a hacer el cierre de ese caso. Y en un tercer momento, vamos a hacer un caso de flujo efectivo para cerrar el círculo del flujo efectivo bajo el método indirecto. Con esto estaríamos cerrando la parte introductoria de lo que es finanzas corporativa y ya vamos a entrar un poco a lo que es, en primera instancia, la evaluación de activos financieros. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a evaluar activos financieros, es decir, vamos a estimar el valor de activos. Y ya en su siguiente clase ya vamos a entrar a la evaluación de inversiones. ¿Sí? Como dice el descualizador, vamos por partes. Entonces, voy a ocultar mi imagen y solamente cuando, cuando explique algo de manera gesticular o usted haga una consulta, la voy a volver a activar. Bien, entonces, veamos los conceptos de modelo financiero que ya lo vimos en otra sesión. Aquí lo paso rápidamente. Ya lo hemos tocado, ya lo hemos conversado. Recapitulando de forma sencilla, es que nos dice que la planeación financiera es otro uso importante de los estados financieros. Muchos modelos de planeación financiera producen estados financieros pro forma, es decir, hacer proyecciones con base a los estados financieros y las proyecciones que en términos proporcionales que sean parecidos a los históricos, como acá bien lo dice de acuerdo a la forma. En este caso, esto implica que los estados financieros son la forma que se usa para resumir la información financiera proyectada a futuro de una empresa. Es decir, con base a estados financieros históricos, proyectar el futuro. Y acá tenemos otro concepto de la inteligencia artificial que nos dice que la planeación financiera es el proceso estratégico de evaluar la situación actual, es decir, toda proyección parte de un análisis financiero. Debo saber cómo estamos. En función de cómo estamos, se establece objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo. Luego se formula y ejecuta estrategias para alcanzar esos objetivos. Entonces, repasemos los pasos. Paso 1, hago un análisis. Paso 2, establezco objetivos. Paso 3, defino estrategias para alcanzar esos objetivos. Con base a esas estrategias, proyecto los estados financieros. Hago una proyección. Pero esa proyección no es una proyección estática, es dinámica. Por ejemplo, en las empresas que hacen proyecciones de estados financieros, cada mes se está reformulando la proyección, porque cada mes
aporta una información y se ajusta a la proyección. Entonces, la proyección que se hace, si hablamos de una proyección operativa, es decir, una proyección mensual, no es que la haga la proyección y no cambie. Constantemente se va retroalimentando. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Fundamentalmente nos sirve para asegurar que nuestro negocio sea sostenible y crezca. Obviamente, optimizando la utilización de recursos, buscando maximizar el valor, en este caso, para los accionistas. Entonces, ahora mismo vamos a ver un modelo sencillo de planeación financiera. Entonces, vamos a ir de lo más sencillo, me van a ir siguiendo con el razonamiento, por favor, porque es interesante realmente. Es sencillo el razonamiento que vamos a ver, pero creo que nos va a aportar mucha lógica en lo siguiente, en lo posterior. Bien, ahora, ¿qué tenemos aquí? Vean que tenemos un estado de resultado súper resumido, donde tenemos las ventas, los costos y la utilidad neta. Y está expresado en miles de dólares. Y de igual forma tenemos un balance también muy resumido, donde tenemos los activos, la deuda, el capital y la suma de la deuda más el capital, que es igual a los activos. Cumple la ecuación contable, donde el activo es igual a la deuda más el capital. Entonces, se cumple, amigo, la ecuación contable. Ahora, con base a este mini estado de resultado y mini balance general, vamos a adoptar un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Que vamos a suponer que todas las variables están directamente relacionadas con las ventas. Y vamos a asumir que las ventas van a crecer en un 20%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos basándonos en un supuesto de que estas ventas van a tener un incremento en las ventas de más 20%. Y que todas las cuentas, esta cuenta, los activos, la deuda y el capital, todo va a crecer en función a las ventas. Es un supuesto muy simplista, pero nos va a ayudar en la lógica que nos propone Ross. Ahora bien, amigos, una vez que tengamos claro este punto, en la siguiente lámina, nuevamente pueden ver el estado de resultado y el mini balance resumido. ¿Y qué tenemos aquí? Ya tenemos la proyección. Tenemos la proyección del estado de resultado. Es decir, vea que estas ventas han crecido en 20% y el costo ha variado de manera proporcional. Asimismo, el activo ha crecido en 20%, la deuda lo ha hecho, el capital lo ha hecho y el balance sigue cuadrado, ¿no? Entonces, esto que ustedes ven aquí resuelto, nosotros ahora mismo lo vamos a hacer. Voy a ir al Excel que les he pasado y, y fíjense que aquí tenemos, en el ejemplo 1, vamos a hacer la proyección. La proyección dice que vamos a crecer, acá tenemos nuevamente base y acá tenemos la proyección, amigos. Dice que las ventas van a crecer un 20%. Aquí voy a colocar 20%. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Hacer que estas ventas crezcan ¿en qué? Este señor por 1 más este 20%. Sería 1200. Y como dice que el costo crece de manera proporcional a las ventas, ¿qué voy a hacer? Este señor lo voy a dividir entre las ventas históricas y voy a multiplicar por la proyección. Y este sería
la proyección, amigos, del costo. Estoy haciendo variar todas las cuentas en función a las ventas. Y la utilidad neta simplemente arrastro porque simplemente es una diferencia. Ahora, lo propio hago con los activos. Miren lo que hago. Agarro este señor y lo voy a dividir, amigos, entre las ventas y voy a multiplicar por las ventas proyectadas. Lo mismo voy a hacer con la deuda. Este señor voy a agarrar y voy a dividir entre las ventas históricas y voy a multiplicar por las ventas proyectadas. ¿Sí? Eso estoy haciendo con la deuda. Lo propio voy a hacer con el capital. Agarro este señor, divido entre las ventas históricas y multiplico por la proyección. Y arrastro la fórmula. Y como pueden ver, tenemos un balance cuadrado donde el total, bueno, aquí hay que hacer una corrección nomás. Este es total, no activo, total es pasivo, capital, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que se cumple nuevamente la ecuación contable, pero aquí nos surge una pregunta relevante, que en esta lámina se formula la pregunta, y acá nos dice, vean la pregunta. Aquí no es activo, ¿sí? Es pasivo, ¿listo? Lo rectifico, ahí, bien. Ahora, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos aquí? Observen ustedes, amigos, que la variación que ha tenido el capital es de 50.000. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En cuanto ha incrementado la utilidad neta es $240.000. Si la utilidad es $240.000, nosotros esperaríamos que el capital crezca en cuanto en $240.000, ¿no, amigos? Nosotros esperaríamos, ¿sí? Repito, aquí hay un error, aquí esto es pasivo, ¿listo? Lo estoy rectificando. Bien. Entonces, mi capital crece tan solo en $50.000, pero si la utilidad fue 240.000, entonces la lógica sería que debería crecer en cuánto? En 240.000. Y solamente crece en $50.000. Amigos, ¿se entiende la interrogante hasta aquí? Gracias, Enrique. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Gracias, Jimmy. Entonces, ahí tenemos una pregunta. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Y en esta lámina, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos muestra? Nuevamente aquí, esto es pasivo. Listo. Bien. Ahora, este es pasivo. Voy a corregir en la presentación para enviárselo. ¿Listo? No se preocupe. Entonces, aquí tenemos dos escenarios, escenario 1, escenario 2, donde en el escenario 1, vean que mantenemos, aquí qué sucede en este escenario 1, que podemos observar. Pues, aquí en este escenario, ¿qué hemos hecho? El capital se incrementa en 50.000, pero ¿qué estamos diciendo? Hemos pagado dividendo. Es decir, si nosotros a 240, que es la utilidad, esa utilidad le restamos 190, ¿cuánto nos va a dar? 50. ¿Qué quiere decir? Que 50 se está reinvirtiendo en la empresa. Es por eso que mi capital de 250 aumenta a 300 porque estoy reinvirtiendo 50. Y la diferencia, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy pagando dividendos. Eso es lo que estamos asumiendo en este escenario. Pero en el escenario 2, ¿qué es lo que estamos asumiendo? Estamos asumiendo que
vamos a pagar dividendos. Es decir, fíjese que, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Este 240, este 240, se lo vamos a agregar al 250. ¿Sí? Vamos a sumar lo que tenía antes más la utilidad. ¿Cuánto daría? 490. ¿Y qué vamos a hacer? Como no cuadra el balance, tendríamos que reducir la deuda. Entonces estamos asumiendo en este caso el pago de $140,000 por concepto de amortización de capital. Entonces, esto que ustedes ven aquí, está aquí formulado y lo vamos a hacer juntos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí? En el primer escenario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir que esto más, mejor dicho, el escenario base, ¿más qué? Primero tenemos que hacer la proyección del estado de resultado, pero el estado de resultado lo podemos copiar nomás, ¿sí? Porque no tenemos cambios, no hay cambios en el estado de resultado. Es decir, para ambos escenarios es la misma utilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, amigos? El activo se va a mantener en 600. ¿Y qué es lo que va a cambiar? La deuda la vamos a mantener en este escenario. En este escenario, la deuda va a aumentar, la va a mantener en 300, ¿sí? Tal como está aquí. La vamos a mantener en 300. ¿Y qué vamos a hacer con el capital? Va a ser este señor, ¿correcto? Más, ¿más cuánto? Más 240. Pero vamos a pagar 190,000 por concepto de dividendos. ¿Cuánto nos va a quedar ahí? Si nos queda, por ejemplo, si nos queda aquí, por ejemplo, lo que estábamos proyectando es incrementar 50%, es decir, que se mantenga en 300, que se mantenga en 300, pero para que se mantenga en 300, ¿cuánto estoy reinvirtiendo la utilidad? 50, ¿no es cierto? Estoy reinvirtiendo 50, o sea, la reinversión es 50. Acá le voy a colocar reinversión. La reinversión, ¿cuánto es? Si hago la diferencia entre 300 menos 250, la reinversión es 200. Pero la utilidad, ¿cuánto es? La utilidad es 240, ¿sí? La utilidad es 240, la reinversión es 50, entonces, ¿cuánto es el pago de dividendos? El pago de dividendos sería la diferencia entre este señor menos este señor. Entonces, en este escenario, ¿qué es lo que está pasando? Estoy manteniendo el incremento nomás, pero estoy agotando un supuesto. El supuesto es que estoy reinvirtiendo 50,000 y la diferencia estoy pagando dividendo. Es el primer escenario. Ahora, en el segundo escenario, me plantea, ok, ¿sabe qué? A este señor, súmele usted la utilidad. Pero, ¿qué sucede? No cuadra el balance, ¿no, amigo? No va a cuadrar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Por diferencia, ¿no? Aquí recordamos un poco la ecuación contable, que me dice que el activo es igual a la deuda más el capital. Acá tenemos que el activo es 600, la deuda no la conozco, pero el capital sé que es 490. Si es espejo de, me quedaría 600, esto que está sumando va a pasar otro a restar, 490, y en consecuencia, aquí tendríamos que hacer una resta, ¿no, amigos? Este señor
menos el señor, ¿sí? ¿Y cuánto me da? 110.000. ¿Pero qué implica eso? Implica que usted de esta deuda, menos esta deuda, quiere decir que usted ¿cuánto pagó? Usted debía 250, ahora debe 110. En el siguiente, en el supuesto siguiente, ¿qué es lo que está pasando? Estamos pagando o estamos amortizando $140.000. Y obviamente en ambos casos cuadra, cuadra que el total, amigos, total de financiamiento es igual al total de inversión. Entonces, recapitulando los supuestos, en el primer caso, estoy asumiendo que estoy reinvirtiendo 50 nomás en la empresa y la diferencia estoy pagando dividendos. En el segundo escenario, estoy reinvirtiendo todo, es decir, mi capital va a crecer de acuerdo a la utilidad generada en el periodo. Va a crecer de acuerdo a la utilidad generada. Pero como no va a cuadrar el balance, tengo un exceso de recursos, por lo tanto, corresponde a la amortización de capital. Y eso, amigo, lo que se está mostrando en esta lámina tal cual, en esta lámina lo que estábamos mostrando, ¿no? Sí. Nuevamente, esto es pasivo, ¿listo? Bien. Y aquí Ross nos plantea, antes de continuar, queridos amigos, ¿hasta aquí se entiende la lógica de lo que estamos haciendo, amigos? ¿Se entiende el razonamiento lógico? Gracias, Pedro, gracias, Enrique. Bien, entonces, bien. Y aquí Ross nos plantea un análisis interesante. Dice, el aspecto de importancia que se debe notar en este sencillo ejemplo es que la manera en la que cambian los pasivos y el capital de los accionistas depende de la política de financiamiento de la empresa y de su política de dividendos. A ver, repasemos, esto es interesante. A ver. El aspecto de importancia que se debe notar en este sencillo ejemplo es la manera en que se combinan los pasivos y capital de los accionistas. O es decir, nos está diciendo que lo relevante de este ejemplo se basa en la estructura de capital. ¿Qué es la estructura de capital? Es la forma, es la combinación deuda-patrimonio necesaria para financiar la inversión. Y me dice que depende de la política de financiamiento de la empresa, claro, y de su política de dividendos. ¿Por qué? Fíjense que en este escenario, ¿qué estamos asumiendo? Estamos asumiendo que estamos repartiendo $150.000. Y acá, ¿qué estamos asumiendo? Que no vamos a pagar nada de dividendo, ¿no, amigos? Es decir, aquí existe pago de dividendo, acá no existe pago de dividendo. Es por eso que acá lo menciona y es su política de dividendo. Bien, este punto, amigos, ¿se entiende? Este párrafo explicado con el ejemplo. Gracias, Enrique, muy bien. Vamos con el siguiente, lo siguiente. A ver. Lo siguiente me dice, el crecimiento de los activos requiere que la empresa decida cómo financiar ese crecimiento. Nuevamente, volvemos al principio, crecimiento demanda financiamiento, lo cual es estrictamente una decisión administrativa. Observe que en el ejemplo, la empresa no necesitó fondos externos. ¿Qué quiere decir? Que el crecimiento del 20%, el crecimiento que hemos obtenido del 20%, porque fíjense ustedes que las ventas han crecido un 20%, no ha requerido que le pidamos más deuda al banco, ¿sí?
y no ha sido necesario que le pidamos más aporte de capital al dueño, ¿correcto? Simplemente ha requerido que exista una reinversión, en este caso de $50,000, y acá una reinversión de la totalidad. Pero menciona que esto no va a ocurrir siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente en el futuro, cuando hagamos otros modelitos, el crecimiento va a requerir ya sea aumentar la deuda financiera o ya sea aumentar capital. Por lo tanto, es necesario explorar una situación más detallada en la siguiente sección. Y eso es lo que viene en la siguiente lámina. En la siguiente lámina ya me habla de una metodología que es el método de porcentaje de ventas. Esta es una metodología para hacer proyecciones. Dice, no, la idea básica es separar las cuentas del estado de resultado del balance en dos grupos. Dice. Grupo 1, los que varían de forma directa con las ventas y los que no varían. Noten, queridos amigos, que en el ejemplo anterior, nosotros hemos asumido que todas las cuentas varían en función de las ventas. Pero en la práctica, ustedes saben perfectamente que no es así y nosotros lo hemos evidenciado porque recuerden que ya nosotros hemos hecho ya una proyección de estado financiero de un caso. Ya tenemos experiencia previa en esto. Pero aquí me dice que hay que separar entre lo que varía y lo que no varía. Bien, ahora, ¿qué más menciona? Dado un pronóstico de ventas, se puede calcular la cantidad de financiamiento necesaria, o sea, o que necesitaría la empresa para dar apoyo al crecimiento pronosticado. ¿Esto qué quiere decir? Que dado un crecimiento en ventas, nosotros podemos identificar cuánto de financiamiento se necesita para apoyar este crecimiento. Como al principio, todo crecimiento requiere financiamiento, ya sea externo o ya sea interno. Ese es el mensaje central de este párrafo. Ahora bien, continuando, aquí ya tenemos un estado de resultado un poquito más amplio que en el caso anterior, donde ustedes tienen aquí, tenemos las ventas, tenemos los costos, tenemos la utilidad, que es una diferencia, tenemos los impuestos, 34% sobre la utilidad gravable, tenemos la utilidad neta, tenemos los dividendos, en este caso reparte $44,000 de dividendos, hacemos una diferencia, y acá tenemos la parte que se va a reinvertir en la empresa. Entonces, esto es historia, esto es un estado de resultado histórico, queridos amigos. Ahora nos plantea un supuesto. El supuesto que se nos plantea para efecto del ejemplo es asumir que estas ventas van a tener una variación porcentual igual a 25%, es decir, que se va a incrementar en un 25%. Ahora, aquí tenemos el estado de resultado. En una lámina posterior, ya nosotros podemos evidenciar que ya está el estado de resultado ya proyectado. Cuando noten ustedes que estas ventas es 1.000 por 1 más 0,25. Y esta cuenta de aquí, como le hemos hecho, como les expliqué antes, es decir, hemos agarrado el 800, lo hemos dividido entre 1.000 amigos y le hemos multiplicado por 1.250 y es eso lo que tenemos aquí. Acá simplemente es una diferencia de 1.250 menos 1.000
y sobre este monto, que es lo que he aplicado el impuesto. Es decir, 0,34 amigos, lo he multiplicado por 250. Pero todos estos cálculos que están aquí, los tenemos, amigos, aquí en el Excel. Aquí lo tenemos en el Excel, en el ejemplo 2, ¿sí? En el ejemplo 2 dice que vamos a crecer en un 20%. Aquí voy a colocar el 20%, amigos. Lo que voy a hacer aquí, este señor por uno más el 20%. Y el costo vamos a asumir que va a crecer de manera proporcional con las ventas. Es decir, que vamos a tener este señor dividido entre 1000 por 1200. Entonces, es un crecimiento proporcional. Donde aquí la fórmula se replica, la diferencia, y el impuesto, que es igual a la utilidad gravable multiplicada por 34%, amigos. Luego aquí hacemos una diferencia. Y acá tenemos los dividendos y acá tenemos una proporción. Fíjense, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy sacando que esta empresa reparte el 33% de la utilidad vía dividendos. Entonces, voy a asumir que esa política se mantiene para la proyección. Es decir, voy a asumir que para la proyección voy a agarrar a este señor, lo voy a dividir respecto a la utilidad neta y voy a multiplicar por la proyección. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que en el futuro la tasa de repartición de dividendos es la misma. Eso es lo que estoy asumiendo. Ahora, si esta es la utilidad y esto es lo que se va a repartir vía dividendos, ¿cuánto se va a reinvertir? La reinversión, queridos amigos, va a ser la diferencia. La diferencia. Y esto que he calculado aquí se encuentra en la lámina. En la lámina que les acabo de mostrar, amigos. ¿Sí? Antes de continuar, amigos, hasta aquí estamos todo ok. Gracias, Luis. Bien. Ahora, de igual manera, el caso me proporciona un balance, y tengo que hacer la proyección de balance. Entonces, ya que ustedes ven la proyección, y acá lo que quieren que noten ustedes que voy a marcar las cuentas que han variado con relación a las ventas. Todas estas cuentas de aquí, amigos, han variado con relación a las ventas. Esta cuenta ha variado con relación a las ventas. Las cuentas por pagar ha variado con relación a las ventas. Pero existen cuentas que no han variado con relación a las ventas. Como por ejemplo, los documentos por pagar, la deuda a largo plazo, el patrimonio, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, amigos, se dan cuenta, la utilidad retenida ha habido un crecimiento. ¿Por qué ha habido un crecimiento? Porque la empresa ha reinvertido una parte de la utilidad en la empresa. Pero observen ustedes que el balance no cuadra. Tengo activos 3.750, o sea, si estamos hablando de miles, sería 3.750.000. Y como financiamiento tenemos 3.185.000. Entonces, ¿cuál es el mensaje que me está dando este ejemplo, queridos amigos? Me está diciendo que, ¿sabe qué? Falta dinero, falta recursos para apalancar el crecimiento de la empresa. Si queremos nosotros financiar nuestros activos,
requerimos un financiamiento adicional. Y es ahí donde aparece el concepto de lo que es el FER, ¿sí? Financiamiento externo requerido. ¿Qué es el FER? Es el financiamiento externo requerido. Es lo que necesito para financiar nuestros activos y apalancar el crecimiento. Bien, entonces, ahora mismo lo que voy a hacer, voy a irme nuevamente al ejemplo 3. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos las cuentas, y lo que voy a hacer, voy a copiar el estado de resultado, voy a copiar el estado de resultado, le doy control C, y lo voy a pegar aquí, control V. Ahí tenemos el estado de resultado. Entonces, ¿cómo proyecto estas cuentas? Voy a agarrar y voy a decir, ok, mire, igual, este señor lo voy a dividir entre las ventas base y voy a multiplicar por la proyección. Lo propio voy a hacer de las cuentas por cobrar. Esta señora voy a agarrar, amigos, y voy a dividir entre las ventas históricas o la base y voy a multiplicar por la proyección. Acá lo propio, este señor, voy a agarrar y voy a dividir entre las ventas históricas y voy a multiplicar por la proyección, ¿sí? Hasta aquí, amigos, ¿se entiende? Excelente, excelente. Gracias, Enrique, gracias, Luis. Bien, voy a continuar entonces. Por favor, si hay alguna duda, me interrumpen nomás. Lo mismo hago con planta, ¿sí? Con planta y equipo. La misma lógica. Agarro a este señor y divido entre las ventas y multiplico por la proyección, amigos. Ahora hay que sacar los totales, ¿sí? Fíjense que solamente es una suma, ¿sí? Que estoy copiando plantilla equipo neto y que he proyectado que la inversión, o sea, la inversión adicional, que debemos hacer, ¿es de cuánto? $600,000. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quiere crecer, si usted quiere crecer, si usted quiere crecer en $200,000 en ventas, si usted quiere crecer $200,000 en ventas, tendrá que hacer una inversión adicional de 600,000 en activos. ¿Sí? ¿Se entiende, amigos, el mensaje? ¿O la lógica? ¿Sí? Gracias, Luis. ¿Sí? Pedro, William, ¿estamos bien? Carlos, Irene, perfecto. Bien, continúen entonces, amigos. Entonces, las cuentas por pagar, de igual forma, hago la operación. Este señor lo divido entre las ventas históricas y multiplico por la proyección.
Documento por pagar es una cuenta que no varía con relación a la venta, la mantengo constante. La deuda también la mantengo constante. Y con eso tengo el pasivo corriente, tengo el pasivo no corriente y tengo el total pasivo, amigos, que es la suma del pasivo corriente más el pasivo no corriente. Las acciones comunes no varían en función de las ventas y la utilidad retenida sería igual a que a este señor más que, amigos, más lo que estamos proyectando reinvertir. Enter. Bien. Total. ¿Sí? ¿Sí? Aquí le había tenido el estado de resultados. Bueno, ok. Pero mejor si lo tenemos al ladito. Bien. Ahora, eh, claramente, amigos, no cuadra, ¿no es cierto? No cuadra. No cuadra. Tenemos una diferencia. ¿Qué quiere decir? Esa diferencia se denomina financiamiento externo requerido. ¿Cuánto voy a requerir? ¿Sí? Sí, es como, es como si, por ejemplo, recuerden ustedes que tiene que haber un equilibrio. En este lado tenemos los activos y acá está el pasivo más el capital. La ecuación contable que tiene que cumplir. Pero sin embargo, ahora mismo estamos en una situación de esta forma. Así, más o menos. Quizás he sido un poco exagerado en la pendiente, pero acá tenemos el activo y acá tenemos el pasivo más el capital. Entonces, para pasar de este escenario a este escenario, necesitamos sumar algo aquí, ¿sí? Sumar algo aquí o colocar una piedrita para que esto se vuelva horizontal. A eso le llamamos financiamiento externo requerido. Es decir, necesitamos un financiamiento externo para equilibrar la balanza. Y eso, ¿cómo lo obtenemos, queridos amigos? Simplemente restando lo que nos falta. Total activo menos total financiamiento. Y este es el financiamiento externo requerido. 434.000 dólares es el financiamiento externo necesario para apalancar las inversiones y a su vez al apalancar las inversiones estamos apalancando el crecimiento en ventas. Bien, y es eso lo que ustedes tienen en esta lámina, queridos amigos. ¿Sí? 565, ¿no? ¿Sí? 65. Bueno, aquí vamos a ver qué pasó, porque no da lo mismo. Ahora mismo vamos a ver, vamos a ver qué pasó. Eso vamos ahí. Bueno, acá hay un error matemático, ¿no, amigos? Es este señor dividido en este señor multiplicado por este señor. Bien. Entonces, aquí está bien lo que hemos hecho. ¿Sí? Acá hemos hecho bien. Alimentar también lo hemos hecho crecer. Y las inversiones también. Está correcto. La utilidad retenida, 105. 105. Se mantiene esto, 335, 200, ¿sí? Ujú, ujú. A ver lo que me están siguiendo en casa. Son 200. A ver.
¿Por qué no tenemos lo mismo? LR 105, la utilidad retenida. Bueno, acá tenemos una variación en cuanto a la utilidad retenida, ¿no? Sí, vamos a la otra lámina, que era 110, ¿no es cierto? La utilidad retenida, ¿sí? 110 es que el crecimiento es 25%, ¿no, amigos? ¿Sí? El crecimiento es 25, ¿no? Ahora sí, Capitán Barbosa. Son un peligro ustedes, ¿no? Gracias, Enrique, ¿no? Es el crecimiento era 25%, ¿no, amigos? Sí. Ahora sí, si es 25%, ahora el FER da tal cual, ¿no? Lo que tenemos aquí. Bien, correcto, ¿no? Correcto, ¿no? Nos da lo que estábamos planteando en un principio, queridos amigos, ¿no? Bien. Bien, amigos, aquí te voy a preguntar, ¿cómo vamos con la lógica? A ver, muy bien. Ah, ahí hay una pregunta. Luis nos dice, el FED debería ser financiamiento a corto plazo, a largo plazo, totalmente pertinente, gracias Enrique. La pregunta, ahora, ahora, eh, esa es una decisión, o es una decisión, ¿sí? Es una decisión que puede ser tanto a corto, ¿sí? Como a largo plazo. O sea, nosotros definimos la política de financiamiento, en realidad el modelo no nos prisiona en elegir si corto o largo. Eso va a estar en función de un análisis financiero, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una liquidez corriente muy estresada, sería conveniente apalancarnos a largo plazo. Esto va a estar en función a la posición que tenga la empresa. Sería mi respuesta, estimado Luis. Bien. ¿Respondí su pregunta, Luis? Gracias. Bien. Ahora, aquí nos plantean otra forma, otra forma de encontrar el financiamiento externo requerido. ¿Sí? ¿A qué es igual? Es igual a activos sobre ventas. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, amigos, el recíproco sería aquí ventas sobre activo, ¿no? Un ratio de eficiencia, ¿no? Activos sobre ventas multiplicado por el incremento de ventas menos los pasivos espontáneos. ¿Cuáles son los pasivos espontáneos? Son aquellos pasivos que varían directamente con las ventas por el incremento en ventas menos el margen neto multiplicado por la venta proyectada por uno menos D, que D es la razón de reparto de dividendos, que D es la razón de reparto de dividendos. Si nosotros trabajamos con los datos del ejemplo, ¿sí? Vean que estos son los activos base, ¿sí? Aquí tenemos las ventas base, por el incremento de las ventas, este es el pasivo espontáneo sobre las ventas, por el incremento en ventas, este de aquí es el margen neto de la empresa, por las ventas proyectadas, por uno menos la tasa de repartición de dividendos,
tendría que ser igual a $565.000. Ahora bien, nosotros vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hacer ese cálculo, amigos. Voy a agarrar la ecuación. Voy a agarrar la ecuación. Y aquí le voy a pegar, control V. ¿Listo? Le voy a hacer un poquito más pequeña. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos el incremento en ventas. ¿Qué nos faltaría? En la fórmula nos faltaría encontrar D. D es esto, ¿no? D es el porcentaje de repartición de dividendos. Nos faltaría, amigos, el margen neto. ¿Pero cuál margen neto? El margen neto, ¿cómo sacamos? Dividiendo la utilidad neta entre la venta, amigos. ¿Sí? Ahí tenemos el margen neto. Entonces, tenemos el margen neto. ¿Sí? Entonces, podemos calcular nosotros el FER. Mediante esta fórmula, ustedes me van a ayudar. Dice, activo sobre venta, dice. El activo sobre las ventas históricas por, vamos a multiplicar por el incremento en ventas menos el pasivo espontáneo dividido entre las ventas multiplicado por el incremento en ventas menos el margen neto multiplicado por las ventas proyectadas por 1 menos la tasa de reparto, que es esta de aquí. Me tendría que dar 565, ¿sí? Debo preguntar si tengo colegas que me están siguiendo con los cálculos de sus hogares o solamente, amigos, estamos tomando apuntes o estamos siguiendo la solución de estos ejemplos. Tengo colegas que nos están siguiendo con los cálculos. Gracias, Enrique. ¿Quién más está calculando aparte de Enrique? Perfecto, Luis. Igual, amigos, recuerden que siempre ustedes van a tener en la plataforma el Excel, ¿no? El Excel, la presentación corregida, ¿no? Porque como hay un pequeño errorcito ahí de la nomenclatura, ¿no? Lo voy a corregir. Bien. Eh, Enrique, ¿puedo continuar? Bien, genial. Entonces, amigos, aquí nos propone, Ross nos propone una ecuación que nos va a permitir encontrar el financiamiento externo requerido. Bien, y acá viene la pregunta, ¿sí? Ya lo hicimos, y aquí queríamos llegar, ¿no? Vamos a hablar del financiamiento externo y el crecimiento, ¿sí? Ahí teníamos que llegar. El financiamiento externo y el crecimiento, ¿sí? Si nos damos cuenta, queridos amigos, ¿recuerdan el primer caso que vimos? ¿Alguien recuerda de qué trataba?
En el caso que vimos, era que, les hago recuerdo un poco, el caso hablaba de que no necesariamente que cuando una empresa crece mucho en ventas, esto no quiere decir que su flujo de caja aumente, ¿no? Porque sucede que cuando se crece en ventas y no tenemos financiamiento, nuestro flujo de caja va a decrecer, ¿no es cierto? Entonces, de eso trataban los primeros casos. Y esta explicación está en esa línea, porque todo tiene que tener pues, una coherencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Lo que buscamos nosotros a través de las clases es narrar una historia y entender las finanzas corporativas desde un punto de vista lógico. Bien, amigos, aquí tenemos otro ejemplito donde tenemos un estado de resultado y tenemos un balance general bien resumidos. Tenemos un estado de resultado y tenemos un balance general bien resumido. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a plantear ahora mismo? Vamos a plantear ahora mismo la proyección de los estados financieros con una tasa de crecimiento del 20%. Notarán ustedes que hemos proyectado, aquí tenemos la proyección del estado de resultado, una tasa de crecimiento del 20%, y acá tenemos la adición a la utilidad retenida, y de igual forma tenemos la proyección del balance, donde de igual manera que en el caso anterior, estamos asumiendo que estas cuentas varían en función de las ventas, la deuda no varía, ¿sí? Y el capital contable va a variar en función a la retención de utilidades, ¿correcto? Si se dan cuenta ustedes, queridos amigos, que la variación en el capital, ¿sí? El delta de capital, es exactamente igual a 52,8, que es lo que se está reinvirtiendo, ¿sí? Y el FER está saliendo por una ecuación contable como cuenta de ajuste, como cuenta de ajuste. Ya el FER no está afuera, sino lo he incluido dentro del modelo. Ahora, todo esto que ustedes ven ya resuelto, nosotros lo vamos a hacer en el ejemplo 4, ¿sí? El crecimiento en ventas es 20%. Acá voy a colocar, amigos, 20%. Entonces, ¿qué hacemos? Va a ser igual a este señor por uno más este señor. Y acá sería este señor dividido entre las ventas. Este señor dividido entre las ventas multiplicado por las ventas proyectadas. Tenemos una diferencia. Aquí arrastro la fórmula porque ya está, miren. Estamos multiplicando la utilidad gravable por, ¿sí? Perfecto. Sí, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué hacemos aquí? Hacemos una diferencia. Y aquí vamos a asumir la misma política anterior. Este señor dividido entre la utilidad neta multiplicado por la proyección. Bien. 52,8. 52,8. Está bien. Ahora, amigos, hacemos la proyección del balance.
igual forma, este señor dividido entre las ventas, multiplicado por las ventas proyectadas, tenemos ahí en sala de espera, ya ingresó Fernando Morales, igual, este señor dividido entre las ventas, multiplicado por la proyección, sacamos el total, amigos, la deuda la mantenemos, y el capital contable sería igual a este señor, más la reinversión de las utilidades. Y el FER lo vamos a sacar con la ecuación contable. Es decir, recordando siempre que activo es igual a pasivo más capital. Es decir, en este caso, mis activos son 552. ¿Igual a qué? Igual a la deuda, que 250, ¿sí? Más el FER, más 302,80, ¿no, amigos? Y de acá despejo el financiamiento externo requerido, que sería igual a 552.000 menos 250 menos 302,80, amigos, ¿no? Es decir, que aquí le inserto una ecuacióncita, que sería este señor menos este señor menos este señor de aquí. Bueno, este señor menos este señor menos este señor de aquí. ¿Sí? Bueno, aquí sí. A ver. Repasemos nuevamente los cálculos. Excelente. ¿Sí? Excelente. A ver, aquí hay un error, ¿no es cierto? Shash. Ahí está Yolanda. Gracias. Son unos cracks ustedes. ¿Sí? Hay un errorcito ahí, ¿no? Con la operación. Gracias por hacerme de acuerdo, hacerme notar el error. Y si esto lo mantenemos, perfectirijillo. Ahora sí, ¿no? Sí. Bien. Ahora sí. Verificamos ahí lo que me están siguiendo. Cecilia, ¿está bien? Enrique, ¿le sabe lo mismo? ¿Sí? Perfecto. Excelente, excelente. Ahora sí, pues, claro que sí. Bueno, bien. Y obviamente aquí falta sumarle este señal aquí. ¡Pup! Y ya cuadrar, ¿no es cierto? Tenemos el FER, ¿no? Bien. Entonces, lo que hemos incluido aquí es el FER dentro del balance. Correcto. Bien. Pero todo tiene una finalidad. Antes de continuar, amigos, hasta aquí estamos todo ok. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El FER es positivo. ¿Qué significa que con el FER es positivo? Que para crecer un 20%, ¿sí? Se requiere invertir 100 millones, ¿sí? Y este financiamiento va a ser en parte con la utilidad retenida, pero como no va a alcanzar, va a ser necesario acudir a un financiamiento externo requerido. Y a su vez, este FER puede ser metido en el corto plazo, en el largo plazo, o este FER también puede ser con aporte capital, ¿sí? Pero como dice
la palabra externo se refiere fundamentalmente al pasivo, ¿sí? Al pasivo, fundamentalmente, ¿no? Amigos, ¿hasta aquí todo bien? Excelente. Ahora, continuando con la explicación, ¿qué tenemos? Bien, aquí tenemos, amigos, una tabla interesante, donde en esta tabla, bien, explico esta tabla ahora y ahorita les enseño a construirla, ¿listo? Esta figura la extraje del texto de Ross, pero miren lo interesante. Obviamente ya sabemos que cuando el FER es positivo, ¿sí? Cuando el FER es positivo, significa que requerimos financiamiento, es decir, que si queremos crecer al 10, al 15, al 20, al 25, vamos a requerir financiamiento externo. Ujú. Pero si queremos crecer hasta un 5%, el FER es negativo, ¿no? Si el FER es negativo, quiere decir que no requerimos financiamiento. Más bien tenemos que pagar deuda que tenemos. Sí, eso es lo que, ese es el mensaje central. Acá tenemos la adición a la utilidad retenida y acá tenemos el incremento de las inversiones, que quiere decir que si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, queridos amigos, siempre inversión tiene que ser igual al financiamiento, ya que claramente, si nosotros sumamos esto todo aquí, ¿sí? Tendría que ser igual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que me está, qué es lo que me está diciendo ahora mismo? Como no incrementaron mis inversiones, ¿sí? No incrementaron mis inversiones, pero su capital creció en este importe, entonces, ¿sabe qué? Usted no necesita recursos para invertir. Entonces pague la deuda que tiene. Eso es lo que me está diciendo. Que cuando el FED es negativo, el mensaje central es que debo pagar, debo pagar mis pasivos. Pero cuando el FED es positivo, lo que quiere decir es que necesitamos financiamiento. Amigos, ¿entienden esa parte? Amigos, gracias, Enrique. Y el gráfico, miren, el gráfico es interesante porque en este gráfico me dice el aumento en activos, ¿sí? Y, y qué tenemos con el gráfico de adición en las utilidades. Y acá tenemos un equilibrio, correcto, acá tenemos un equilibrio o una frontera que a partir de esa frontera lo que me está diciendo es que el crecimiento va a requerir, va a requerir financiamiento. Y por debajo de la frontera, tenemos un micrófono ahí, que silencio todos. Y por debajo de esa frontera, queridos amigos, por debajo de esa frontera, el FER es negativo. ¿Sí? El FER es negativo, lo cual quiere decir que no requerimos nosotros financiamiento, más bien tenemos que pagar la deuda. ¿Sí? Ese es el mensaje de este gráfico. Y acá tenemos la razón deuda capital de cada escenario. ¿Sí? De cada escenario. Entonces, y aquí es este gráfico el que nosotros vamos a construir en instantes nada más. ¿Sí?
Amigos, les pido un paréntesis, sí, un paréntesis. Nos tomamos un break de unos, imagino que todos ustedes, no sé si ustedes si trabajan los sábados, pero en lo particular he venido volando de mi clase a la universidad. Nos tomamos un recesito, por favor, de unos 10 a 15 minutos y retomamos para la segunda parte de la clase donde vamos a hacer cosas más interesantes. Hasta aquí, amigos, ¿se entiende la clase? ¿Vamos bien? Excelente, excelente. Gracias, Cecilia. Perfecto. Ok, nos tomamos un break entonces. Gracias, amigos.